que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Muy bien, queridos hermanos, pues que el gozo, la paz, el amor de Dios sea con cada uno de nosotros. Les saludamos en el nombre del Señor a todos los que están conectados. El tema en esta tarde que nos ocupa se ha titulado Apocalipsis, que es un término griego que significa revelación y manifestación. Allá en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 nos dice así la palabra de nuestro Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire, estos párrafos recogen y resumen el sentir y el pensar de muchas personas en la actualidad y en muchos tiempos pasados. Dice así: desde algunas perspectivas filosóficas y maneras de vivir odiernas quiere decir actuales, muchas veces plagadas de concepciones incompatibles con la revelación divina, entre paréntesis, ateísmos, agnosticismos, panteísmos, deísmos, se presentan visiones empobrecidas de Dios, un Dios cínico y, entre comillas, dice, relojero del universo, que no se ocupa de su creación, sino que ha creado el mundo y lo ha dejado a su curso. Y se goza, continúa diciendo este pensamiento, en ver cómo sufre y se destruye su criatura sin querer mostrarse a él mismo, ni la verdad de las cosas, o un Dios incapaz que existe, pero que su obra está errada e inconclusa. Y por lo tanto, el hombre está imposibilitado de encontrar la verdad y el bien absolutos para ser feliz. O un Dios incomunicado e impotente que por ineptitud no tiene el poder de darse a conocer ni de intervenir en la historia, y existe lejos del hombre que lo desea. Por tanto, dice el escritor, por tanto, cabe preguntarse y buscar respuestas consistentes a las siguientes preguntas. Número 1, ¿se ha revelado verdaderamente y eficazmente Dios al hombre? 2, ¿se ha revelado? 2, ¿lo podemos llegar a conocer con certeza? Y 3, ¿interviene en la historia providentemente? Son 3 preguntas que habremos de responder
a la medida que vayamos meditando en los pasajes que veremos a continuación. Pero este sentir y este pensar filosófico no es nuevo. Ha existido por tiempos antiguos. Ya en el año 650 aproximadamente, antes de nuestra era cristiana, el gran profeta de Dios, Jeremías, decía en Jeremías 18, versículo 15, versículo 18, él hacía eco a este sentir y a estos pensamientos, pero no solamente se hacía las preguntas, sino que también da una respuesta contundente, inspirado por nuestro Dios. Él decía a estas preguntas, Jeremías 15, 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como una cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y el versículo 19 en adelante viene la respuesta. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Así que no son pensamientos nuevos, pero mire lo que dice la palabra de Dios, de que Dios se manifiesta, que Dios se revela a sus hijos de una manera clara y contundente. El salmista, el rey David, lo declaraba en el Salmo 19, que Dios se manifiesta y se revela por medio de la naturaleza, por medio de su creación. El Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Dios se revela y se manifiesta por su providencia, bendito sea nuestro Dios. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y en Hechos 14:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo, hablando de nuestro Dios, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. A él sea la honra, la gloria y la alabanza. Hay una palabra que viene del griego que se llama teofanía, y esto significa también manifestación o aparición o revelación de la divinidad. Este término deriva del griego y teos significa Dios y aino significa aparecer, o sea, apariciones de nuestro Dios de diferentes formas y maneras. Dios se revela y se manifiesta por medio de sueños, por medio de visiones. Mire lo que dice Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Dios se le aparece pues a este rey de Gerar en sueños de noche. Usted puede leer la historia con detalles después. Génesis 28:16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Es cuando Jacob va huyendo, que tiene aquel sueño donde ve ángeles que ascienden y descienden del cielo, de la tierra y del cielo, en esa escalera. También Génesis 31:11 dice así, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Génesis 31:24 también se le aparece a las personas malas, de mal corazón. Mire lo que dice Génesis 31:24. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche. Y mire lo que le dijo.
guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios vela pues por sus hijos, y él se revela aún a los malos en sueños. Génesis 46:2. Habló Dios a Israel, y aquí ya se le cambió el nombre a Jacob y ya se le puso el nombre de Israel. Habló a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Hay que estar atentos a la revelación y a la manifestación de nuestro Dios para que nosotros podamos responder: heme aquí. Miren lo que dice Job, capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, dice, en una o en dos maneras habla Dios, pero lamentablemente el hombre no entiende. Versículo 15, por sueño, dice, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Versículo 16, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Mire qué bueno es nuestro Dios. Versículo 16, ¿para qué? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios se manifiesta y se revela con propósitos buenos para nosotros, para amonestarnos y para librarnos. Versículo 19, mire esta otra forma en que Dios se manifiesta y se revela. Versículo 19 dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Así que también por medio de situaciones de enfermedad, Dios se revela y se manifiesta. Fíjense que en el año 20 antes de nuestra era cristiana, nació allá en Alejandría un gran filósofo judío. En ese tiempo ya no era Grecia la cuna de la filosofía, la cuna de los intelectuales, de la sabiduría, sino que era Alejandría. Y en esta ciudad nace pues este judío llamado Filón. Este filósofo fue muy influenciado por el platonismo, por Aristóteles, por la cultura griega, y él también influyó mucho en los llamados padres de la iglesia, como es Agustín, Anselmo, Anastasio y otros considerados como padres de la iglesia. Bueno, este Filón, él clasificaba a los ángeles en dos grupos. Él decía que el primer grupo habían sido aquellos ángeles que ayudaron a nuestro Dios a crear el mundo. El otro grupo de ángeles son aquellos que ayudan a nosotros en nuestro ascenso con Dios. Interesante la posición y la clasificación de los ángeles de Filón. Bueno, les decía esto porque enseguida vamos a ver unos pasajes donde Dios se manifiesta y se revela por medio de su ángel o de sus ángeles. Génesis 18:2 dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Estamos hablando de Abraham cuando recibió a aquellos varones. Génesis 18:22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea que nada más se fueron 2 y se quedó uno, que era Jehová. Génesis 19:1 dice, llegaron pues los 2 ángeles, fíjense aquí no dice varones, dice ángeles, a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ya sabemos que Lot era el sobrino de Abraham, que había abandonado su tierra y su parentela y que se habían ido a esa nueva tierra que Dios les habría de mostrar. Miren lo que dice Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Los que le gusta escudriñar la palabra de Dios ya sabrán que aquí se está hablando de Gedeón, cuando Dios se le aparece y por medio de este ángel. Jueces 13:6 dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciéndole, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el
aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Los estudiosos y que les gusta escudriñar la palabra de nuestro Dios sabrán de que aquí estamos hablando de la esposa de Manoa. Jueces 13:22 dice, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Fíjese la conclusión de Manoa y ya usted puede ver la respuesta y la conclusión a la que llega su esposa y lo que le explica. Bueno, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de cómo Dios se manifiesta y se revela por medio de ángeles, pero falta tiempo para ir con todos esos ejemplos, como Elías, como Salomón, como muchos otros personajes que tuvieron este privilegio. Miren lo que dice Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Los estudiosos de la palabra de Dios ya sabrán de qué se está hablando aquí. Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Mire qué hermoso mensaje de Dios por medio de este ángel. Qué bonito es encontrar gracia delante de nuestro Dios y nosotros podemos encontrar esa gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:20 dice, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Estudie usted cuántas veces se le aparece ángeles a José. Lucas 1:19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Bendito sea Dios, porque sus ángeles siempre traen buenas nuevas. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios nos encomienda misiones y nos dice cosas por medio de sus ángeles como esta, de ir a evangelizar, de ir a proclamar el nombre de nuestro Señor, la salvación que hay en Cristo, como fue en este caso. Hechos 12:7 dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Bendito sea Dios, porque Dios día se manifiesta, se revela por medio de sus ángeles para ayudarnos en nuestros problemas y en nuestras dificultades. Hay que tener cuidado. Mire lo que dice 2 de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que depende lo que se nos revele, lo que se nos mande, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado y identificar a los ángeles de nuestro Dios y a Satanás que se disfraza como ángel de luz. Dios se manifiesta a través de muchos milagros en nuestras vidas, hermanos y amigos. Dios se manifiesta a través de eventos grandes, a través hasta de un mosquito. Un día les voy a platicar esa historia de cómo Dios se me manifestó y cómo Dios me libró por medio de un mosquito. Mire lo que dice Job 37:5. Estas son palabras de Eliú. Y fíjense que Dios mandó a los otros 3 consoladores de Job que hicieran sacrificio y que Dios orara por ellos. Pero por Eliú, que era el más chiquito, no manda que se ore. Y estas son las palabras de Eliú en Job 37:5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Bendito sea nuestro Dios. Job 37:12 dice, asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que él les mande, unas veces por azote, otras por causa de su tierra y otras por misericordia las hará venir.
El Señor se manifiesta pues a través de eventos muy especiales. Dios se manifiesta a través de su palabra. Y cuando decimos que se manifiesta a través de su palabra, es todo el Antiguo Testamento por medio de todos sus profetas. Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, fíjense bien, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, enseguida dice, en otros tiempos a los padres por los profetas, y el gran profeta que Dios ha usado para finalmente y de una manera contundente manifestarse y revelarse a su creación ha sido por su Hijo. Esto incluye todo el Nuevo Testamento, donde encontramos o nos encontramos bajo un nuevo pacto y mejor. Versículo 2 dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, mire bien, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y Lucas 9:35, donde se habla de aquella manifestación de Dios de una manera especial en la transfiguración de nuestro amado Salvador, dice: y vino una voz desde la nube, los cubrió una nube, y entonces esa voz decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas 10:22 dice: todas las cosas me fueron entregadas. Está hablando nuestro Señor Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y mire lo que dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que nuestra petición y nuestra oración es que Cristo sea cada vez más revelado en nuestras vidas, cada vez más manifestado en nuestras vidas, para entender estos misterios de Dios y del Hijo. Gálatas 1:15, mire Pablo lo que les dice a estos hermanos: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Que no nos quepa duda, hermanos, que Dios quiere revelarse, que Dios quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Él ya se ha manifestado, Él ya se ha revelado, pero quiere seguirse revelando a aquellas personas que no le han escuchado. Mateo 23:27, mire lo que Jesús decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y dice: y no quisiste. Hay que querer, hermanos, hay que querer, porque Dios, Él sí quiere. Juan 18:23 dice: Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Esa fue la pregunta que Jesús hizo cuando lo estaban juzgando. Aquel sumo sacerdote dice que le dio una bofetada, y entonces Jesús pregunta eso. Hay mucha gente que le da de bofetadas a Jesús, le injuria, le niegan, le aborrecen, y Jesús pregunta: ¿dónde está el mal que yo he hecho? ¿Verdad? Y si bien, entonces, ¿por qué me golpeas? Mire lo que dice segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis. Bueno, primero les leo Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y fíjense lo que dice el versículo 11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dios se revela y se manifiesta, pero a veces la gente no quiere saber nada de Dios. Segunda de Pedro 3:8, mire las advertencias que dice este apóstol: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, bendito sea nuestro Dios, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y termino con este último pasaje de la primera carta de Pedro,
capítulo 1 y versículo 13. Por tanto, le dice a los hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire, estas son palabras de consuelo y esperanza en las que nosotros debemos ampararnos. De que nos falta gracia, hermanos y amigos, pero Cristo, cuando Él se manifieste de esa manera especial, Él va a traer esa gracia que nos hace falta. Por eso le damos honra y gloria a nuestro Dios y a Él sea a toda honra y gloria y alabanza por su amor, por sus manifestaciones y por sus revelaciones que Él tiene para con cada uno de nosotros. La paz del Señor, queridos hermanos y amigos. Amén.